Hola. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Me escuchas o no se escucha? ¿Cómo se escucha? Hola, Miss. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, apenas. Ah. No sé qué traía aquí algo mal yo, pero no la oía. Es que estaba viendo si era mi compu o... No, a lo mejor era yo. Ok. Esperamos a tus compañeras o crees que se van a conectar? No sé, la verdad. A ver, déjenles pregunto por ahí. Nos vamos a esperar unos 3 minutos. Sí. Creo que ni lo han leído. No, pues si quiere empezar, adelante, Miss. Va. A ver. Sí. Al cabo igual y lo voy a grabar. Nada, va a ser como una Sí, está bien. entonces. Ok. A ver.
Sí. Listo. Bueno, pues hoy vamos a ver la parte del Renacimiento. Vamos a ver. Ok. Ok, a ver, nada más para situarnos cronológicamente otra vez. ¿Qué es el consonante va? Ujú. ¿Cómo? Ah, que hay un sonido. ¿Es casa? Espérame, creo que es mi sonido. Ah, es que Bueno, suena como una... Creo que con los audífonos es con lo que no se escucha. Ah, ok. A No, ver. sí, ya se escucha bien. Aquí. Ajá, ahí. Ok, ya está. Bueno, situándonos cronológicamente, pues la última vez nos quedamos en la Edad Media. Más o menos pues, ya vimos lo que fue, los periodos que abarcó, y terminamos que con eso se da término en la parte del gótico a la parte de la Edad Media, y ahorita ya vamos a dar el paso a lo que sería la Edad Moderna. Ahí entre la Edad Media y la Edad Moderna va a surgir pues lo que se conoce como Renacimiento, justamente a la mitad. Más o menos. Ay, no traigo hoy mi plumita, así que me voy a borronear feo. Pero bueno, es lo que de ahí pasó a la mitad entre estas dos etapas, entre el gótico y la Edad Moderna, está el Renacimiento. Y el Renacimiento va a ser una época de muchos cambios, pero también como de mucha reflexión, y de mucho observar hacia el pasado. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que se sitúa en el siglo XV. Déjame toda listo. Hola, hola, ya estoy conectada. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, aquí te estábamos esperando. Ah, caray. Hola, bien. Hola, hola. Ven, esperen. Hola, hola. Ahí, salí todo. Ah, caray, ah, caray. Se ve el borrón ese que hice, ¿verdad? No lo puedo borrar. ¿Qué onda? Esperen. No sé cómo. ¿Cómo deshacer? Borrar. Ahí está. Ah, ya no. Ah, ok, bueno, estábamos viendo más o menos, Lizuli, la cronología. Le comentaba aquí a Areli que justamente vamos a ver el cambio que hubo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ya vimos lo que fue la Edad Media, este periodo que se considera como oscuro, como un retroceso en cuestión artística, en cuestión humanística, en cuestión de filosofía, y va a ser el Renacimiento justamente este periodo que va a recuperar mucho de lo que tenían como tradiciones grecorromanas para poder dar paso a lo que se conoce como la Edad Moderna. Más o menos esto se sitúa en el siglo XV y en el siglo XVI. Estos 200 años van a servir como puente para hacer todo este cambio que hubo en la Edad Media, que duró 1000 años, para poder pues como trascender y poder llegar a la Edad Moderna. Y ya de la Edad Moderna, como lo vemos aquí en la presentación, pues sigue la Edad Contemporánea, que es en la que estamos nosotros. Entonces, pues fue un periodo bastante importante. Vamos a ver sus características y los eventos que llevaron pues a que sucediera pues este acontecimiento. Primero,
¿Se acuerdan que había dos imperios romanos? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Quedamos que el Imperio Romano de Occidente fue el que cayó primero y se dividió y se hicieron todos estos pueblos bárbaros que vimos durante la Edad Media, ¿no? Y que pues los bárbaros fueron los que un poco contribuyeron, no, un poco no, un mucho contribuyeron a la destrucción pues de todo lo que quedaba del conocimiento de los griegos y los romanos. Pero aquí, eso pasó más o menos en el 450 y tantos después de Cristo, pero el Imperio Romano de Oriente todavía duró 1000 años. Y es hasta el 1453, con esta caída del Imperio Romano de Oriente, que se considera que ahí sí ya definitivamente termina la Edad Media y va a comenzar el Renacimiento para dar paso después a la Edad Moderna. Entonces, esto en el 1453 pues es un cambio geográfico total, porque ahora sí ya se disuelve totalmente el Imperio Romano y pues va a dar paso a lo que ya vimos, a todo esto de los reinos en sus diferentes regiones geográficas, en Inglaterra, en Francia, y pues del otro lado, el Imperio Turco Otomano fue el que se quedó con la parte de lo que era el Imperio de Roma. Entonces, bueno, hecho importante es en la caída de Constantinopla, se destruye ahora sí el Imperio Romano. En cuestiones tecnológicas, durante este renacimiento, va a haber una clave importantísima para que se pudiera desarrollar todo este conocimiento que surgió en el Renacimiento, que es la imprenta. ¿Por qué creen ustedes que la imprenta es así como la clave que tuvo que existir para que pudiera haber pues esta como despertar de conciencias? A ver, cuéntenme ustedes para no hablar todo el tiempo yo. Porque, bueno, aquí yo pienso que es cuando se plasmó exactamente como, bueno, algunos sucesos importantes que pasaron, fechas importantes, y era como dar a conocer ya con la imprenta, no nada más, digamos, los del pueblo, los de un imperio. Ya con la imprenta se dio a conocer, ahora sí, a todo mundo los acontecimientos que estaban pasando en algún lugar. Correcto. O sea, en la Edad Media, los únicos que tenían como este acceso a la cultura, a la escritura, pues eran los monjes en los monasterios. Entonces, incluso todos estos grandes libros, por ahí en nuestra catedral de Durango tenemos unos grandes libros que se escribían y se pintaban a mano. Entonces, pues hacer un mega libro pues estaba complicado, ¿no? Entonces era simplemente para unos pocos. ¿Qué pasa con la imprenta? Que justamente lo que dice, se socializa el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya el poder imprimir en más puede llegar a más personas y ya no eran estos libros exclusivos pues de la Iglesia Católica. Entonces esto va a apoyar un montón. Por ejemplo, aquí, no sé si han escuchado sobre Martín Lutero y su reforma protestante. No, yo no. Ok, una clave importante que pasó aquí en el Renacimiento fue, recuerden lo que habíamos hablado de la Iglesia Católica, tenía pues toda esta hegemonía, todo este poder político, económico que se dio durante toda la Edad Media. Entonces, pues en este poder político y económico y religioso que tenían, que dominaron realmente durante como 1000 años, pues se hicieron súper poderosos y tuvieron un montón de poder adquisitivo. Entonces, podemos ver en el Vaticano pues las grandes obras arquitectónicas, que ahorita más o menos las vamos a observar, las grandes obras arquitectónicas, escultóricas, de pintura, o sea, todo era en grande, ¿no? Porque había cómo pagarlo al final. Entonces, Martín Lutero, pues se da cuenta de que, bueno, él era un clérigo de la Iglesia Católica, pero vivía en modo de pobreza, ¿no? Como se supone que tenían que tener, pues, este voto de pobreza casi franciscana, ¿no? Entonces, él viaja a Roma y se da cuenta de toda esta opulencia y cómo viven los papas y él dice, oye, pues,
no checa lo que se está diciendo de vivir en pobreza, como en los monasterios, y de pronto vamos a Roma y vemos toda esta opulencia, como que a él no le checaba si estabas tú pregonando un mundo, pues sin tanto lujo como lo vivió Jesucristo, y de pronto pues era toda opulencia en la religión católica, y aparte cobraban las llamadas indulgencias, con las cuales la Iglesia Católica se hacía más rico. ¿Saben lo que son las indulgencias? No, bueno. Es como una especie de perdón de ciertas, no sé, errores o pecados, algo así. Era como la expiación del pecado, por decirlo así. Pero solamente se usa en la iglesia, ¿no? Como... Sí, o sea, se usaba en la Iglesia Católica, pues, tú te podías portar mal y de pronto tú pagabas estas indulgencias como para que se perdonen tus pecados y poder pues, acceder a la vida eterna divina con Dios. Pero era pagado, entonces cuando Martín Lutero se da cuenta como de todas estas inconsistencias en cuestión mucho económico y del pago de esas indulgencias, él saca las mentadas 99 tesis de Lutero, en donde pues expone pues todos estos descontentos que tenía con la iglesia, y pues mucha gente, más así como hacia arriba en Europa, por ejemplo en Inglaterra, mucha gente se desprende de la religión católica y se empiezan a hacer todas estas religiones protestantes. Entonces, pues eso para la religión católica pues fue un golpe. ¿Y cómo socializó Lutero sus tesis, donde exponía pues toda esta inconformidad con la Iglesia Católica a partir del uso de la imprenta? Entonces, la imprenta fue ahí un aliado bien interesante para pues quitar adeptos a la Iglesia Católica, porque fue la manera en que Martín Lutero pudo socializar pues esta información. Entonces, bueno, eso era como la Iglesia Católica ahí tuvo como sus errores, y pues al final pues lo siguió haciendo, ¿no? O sea, realmente que no cambió, pero bueno, perdió adeptos a partir de pues este descontento que hubo de Lutero, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación, con un poco la filosofía y la ideología que se estaba gestando durante este periodo. Ok, otra cosa que vamos a ver durante esta época del Renacimiento fue las nuevas rutas comerciales que hubo en Europa. En este periodo fue la expansión así de estos reinos, tanto de Portugal, el español, los francos. ¿Por qué? Porque empezaron en esta búsqueda de buscar nuevas rutas comerciales, encontraron pues por ejemplo, el descubrimiento de América, que no eran solamente ese continente, sino que existía algo más allá pues del continente americano, ¿no? Entonces, uno de los grandes descubrimientos que hubo pues fue el que descubrieran América. ¿Por qué? Porque de pronto ya no solamente era Europa, sino ya era el mundo globalizado, ya hay un nuevo continente, y con eso, pues, el conocimiento de otras cosas, ¿no? Entonces, no significaba ya nada más que existía lo que había en Europa y su mundo ahí de los romanos, sino que había, pues, más cosas. Y eso, pues, al final también le trajo mucha riqueza económica a Europa, porque, pues, es evidente que en esta conquista que tuvimos, pues, se llevaron mucho de lo que teníamos por acá, en cuanto a lo económico. Otra cosa que marcó el Renacimiento fue la descomposición del feudalismo. ¿Qué habíamos quedado que era el feudalismo? Era el poder en tierras, o sea, al final de cuentas era un reinado, pero ese reinado se dividía en los señores feudales, que eran los que tenían acceso a tierras de cultivo, entonces era lo que sostenía la economía. Sí. Correcto, exacto, y eso se va a disolver durante el Renacimiento, porque surge una nueva clase política, que son los burgueses. Los burgueses surgen a través antiguamente eran comerciantes y artesanos. Entonces, toda esta gente, de los comerciantes y los artesanos, proveniente de los gremios, antes, durante la Edad
Media hubo gremios de personas que se dedicaban a hacer pues ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la construcción, el gremio de los constructores, y se especializaron tanto en sus áreas, en sus diversas áreas, que agarraron una expertise en lo que hacían, y de algún modo eso les ayudó para que durante el Renacimiento todo ese conocimiento y todo eso que estuvieron desarrollando durante toda la Edad Media pudiera funcionarles para comercializarlo. Entonces surge esta nueva clase política, esta nueva clase social, que es la burguesía. Entonces resultan ser aquellos comerciantes que van a dar inicio justamente a lo que conoceremos nosotros después como el capitalismo. Entonces, se rompe este sistema político del feudalismo, es decir, a través de tierras, y se hace la burguesía, que puedes comercializar pues servicios, objetos y pues cualquier cosa que puedas tú como intercambiar, ¿no? Incluso aquí surge pues el tema de los banqueros. Entonces ya surge como tal el tema del intercambio a través del dinero, lo cual nos va a llevar pues a nuestro sistema político, que es el capitalismo. ¿Cómo describirían ustedes, por ejemplo, el capitalismo para ponerlo en relación? Es, digamos, nada más un grupo de personas o una persona que tiene todo el poder, pudiera ser. Puede ser. Y en este intercambio pues de mercancías o de objetos a través justamente de una persona o personas que tienen como cierta posibilidad económica más allá del resto, ¿no? Entonces, pues aquí surgen pues estas nuevas clases de los burgueses que van a adquirir tanto poder económico que de algún modo se van a equiparar por ahí perdón, se me fue la onda, a los reyes que estaban de los diferentes reinos. Entonces, pues van ahí a tener bastante peso en el Renacimiento. ¿Y por qué son tan importantes estos burgueses en la cuestión del arte y de la arquitectura? Porque van a ser los que van a financiar todo esto a través del llamado mecenazgo, que eran personas adineradas que querían, más bien que por encargo le pedían a los artistas que hicieran pues tal o cual obra arquitectónica o escultórica o de pintura. Entonces, como conclusión, pues hay una expansión en cuanto a rutas comerciales. Se descubre América, hay avances tecnológicos, el más importante el de la imprenta, la muerte ya total del imperio romano, tanto de Occidente y de Oriente. Se descompone pues del feudalismo y surge esta nueva clase social de la burguesía. Entonces, pues todos estos eventos nos llevan a el llamado Renacimiento, que el Renacimiento como tal lo describen como un renacer de esta oscuridad que se tenía en la Edad Media. Yo ahí tengo como mis opiniones sobre la Edad Media, que no me parece tan mala en cuestión arquitectónica, y ahorita les voy a comentar por qué cuando llegamos a esa parte. Entonces, el Renacimiento va a tener 3 etapas. La primera se va a dar del 1400 a 1500, es decir, en el siglo XV, y se le conoce como el Quattrocento o el Renacimiento temprano. Entonces aquí es apenas cuando se está empezando a dar el cambio entre el gótico a el Renacimiento. Ahorita vamos a analizar unas de las pinturas para ver más o menos cómo es que se va modificando pues esta manera de pensar. Y luego el Renacimiento pleno, que es donde van a surgir todos estos artistas icónicos como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Donatello, y todos estos grandes artistas o personajes del Renacimiento surgen durante este periodo, que es de 1500 a 1530, también llamado como Cinquecento o Renacimiento pleno. Y ya por último, va a haber un bajo Renacimiento, también conocido como manierismo, que se da de 1530 a 1600. Entonces, como nos damos cuenta, el Renacimiento tiene una duración más o menos de 200 años, pero fueron 200 años que cambiaron así, yo creo que la historia
pues occidental e incluso pues del mundo, porque al final en esta expansión que hubo con las rutas comerciales, pues todo este conocimiento del Renacimiento al final nos va a llegar a América y pues nos pega directamente pues a todos, ¿no? Entonces, bueno, 3 periodos, Renacimiento temprano, pleno Renacimiento y bajo Renacimiento con el manierismo. ¿Dudas hasta aquí? ¿O vamos claro? No, vamos claro, gracias. Bien, ok. Aquí, ¿cuáles son las características como filosóficas e ideológicas? Primera característica, abandono del teocentrismo. ¿Qué habíamos quedado que era el teocentrismo durante la Edad Media? Todo lo que refería a la iglesia o a un dios en específico. Exacto, exacto. Ahí es que Dios es como el centro de todo. Es decir, todo se hace para y por gracia de una divinidad, ¿no? En este caso de la religión católica, pues de Jesucristo, Dios Padre, Dios, etc. Entonces, como nos dimos cuenta, en la Edad Media, todo el arte, toda la arquitectura y todo lo que se hacía era en relación a la iglesia. O sea, no vamos a encontrar, por ejemplo, en la Edad Media un edificio de tipo, un parlamento, por ejemplo, o qué otro, de un edificio social, o que podría ser un edificio administrativo. No se hacían porque no era la idea de hacer eso. ¿Qué hacían ellos? Pues monasterios, iglesias, etcétera. O sea, todo lo relacionado a esta religión católica, porque todo su mundo era teocéntrico. ¿Qué va a pasar durante el Renacimiento? Ahí es como el primer cambio de mentalidad y se vuelven antropocentristas. Esta palabra ya la habíamos visto con los romanos, con los griegos, me parece. Con los griegos, ¿qué es? ¿Qué es el antropocentrismo? Todo gira alrededor del hombre, ya como tal. Ya no hay un dios. Correcto, correcto. Y ya, o sea, yo creo que ahí ya es, entendiendo esta parte de estos dos contrarios, pues ya la concepción de todo evidentemente cambia. Si te das cuenta de tu propia, pues de tu humanidad, de que existes en un mundo terrenal, entonces por eso, por ejemplo, yo creo que por eso empiezan a surgir, regresándonos a los eventos que hubo anteriormente, por eso empieza a surgir tal vez esto de las burguesías, se me fue, no, se me fue el nombre, de estas personas que vendían todo, ¿por qué? Porque al final tu vida ya importaba en un mundo material, no estabas ya pensando como en la Edad Media de todo lo que yo haga en este mundo físico, no importa, porque al final mi aspiración en la vida es morir e irme pues a este mundo al cielo o al infierno, ¿no? Entonces, toda la visión de la Edad Media estaba dada como en base a lo que iba a pasar después. Aquí, en el Renacimiento, si te das cuenta de tu vida, de tu humanidad, pues obviamente tratas de vivir una vida bien, pero aquí, no ya después de la muerte. ¿Por qué? Porque te das cuenta, pues de lo que vales como persona, de tus emociones, de lo que sientes. No sé si me explico en esta parte lo que quiero como intentar decir. Sí, pues es que ahí ya pierde interés el tema de como que estar bien con un dios, ¿no? O sea, ya te preocupas más por tu vida mundana y antes era como mal visto. Claro. Ya me acordé lo que iba a decir de las rutas comerciales. En ese sentido, si te das cuenta que el mundo físico es importante, pues intentas explorar el mundo físico, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso se dio toda esta expansión, estos descubrimientos que se hicieron, porque pues aquí también surge el tema de los grandes científicos que decían, no, pues es que
la Tierra gira alrededor del Sol y no por el contrario. Entonces todo se vuelve así como, vamos a hacer una reflexión de lo que está pasando en la realidad, más allá de estar viendo pues el mundo inmaterial de la religión. Ok, entonces primero pues abandono del teocentrismo. Segundo, que va en relación a todo esto, el racionalismo como forma de afrontar la vida. ¿Cómo podrían describir ustedes esta palabra de racionalismo? Realmente es la que nosotros usamos. Bueno. Pues Es que como hay- más consciente, sí, ¿no? Es como ser más consciente en cualquier aspecto de la vida. Y Ser más, cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo? Empiezas a cuestionar como que todo también eso que estaba como ya predeterminado. Por ejemplo, lo que decía la Miss de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, como que empieza ese racionalismo de decir, bueno, ¿y qué tal si no? Y como a, no sé, como a teorizar, como a cuestionarlo, lo que ya estaba dicho. Correcto, correcto, sí. Para nosotros igual es muy normal hablar como de racionalismo, ¿no? De cuestionar las cosas, de tener un método científico, preguntarte cómo, por qué, para qué, cuándo, a qué horas, cómo lo saco, y poner un método y una ABC para hacer las cosas, porque bueno, nosotros nacimos en el siglo XX, ya pasamos por todo esto, pero para una persona que de pronto todo su mundo, como lo habíamos visto en la Edad Media, estaba dado en base a lo que dijera la religión y no había punto de contradicción, el que existiera vamos a hacer un quiebre y vamos a pensar por qué pasan las cosas y empezar a entender que no solamente tienes que tú absorber lo que te dicen, sino también puedes generar un discurso, en este caso un discurso racional a través de tu razón como ser humano, o sea, es decir, tú tienes la capacidad de pensar y de generar pues argumentos, preguntas, cuestiones, que esto pues fue así como un gran cambio. Para nosotros, les digo, seguramente es normal porque así lo aprendimos hasta en la escuela, el método científico y no sé qué tanto, pero realmente es que para estas personas pues fue la gran panacea. Y otra cosa de estas características que van a generar el Renacimiento es el llamado empirismo. ¿Saben qué es? Empirismo. Es las teorías, ¿no? O sea, al final, es que no no me acuerdo así concretamente del término como tal, pero tengo entendido que es así como el teorizarlo, el formar como, ay, no, es que no, no sé cómo Bueno, explicarlo. te lo agrego. El empirismo viene de que tú obtienes tus conocimientos a partir de la experiencia, es decir, tienes que vivirlo, experimentarlo, cuestionarlo, tocarlo, verlo, sentirlo, en este caso a través de los sentidos, que es como podemos percibir el mundo, y de ahí tú puedes generar cierto conocimiento. Es decir, un ejemplo muy tonto. Cuando eres niño, es que no me gustan las lentejas, pero ¿cómo sabes que no te gustan si no las has probado? Tienes que probarlas para generar ese conocimiento de sí, sí me gustan, no, no me gustan por tal textura, pero ya lo probaste. Entonces es un conocimiento que obtuviste a partir de la experiencia. Entonces, pues estos dos en relación racionalismo más empirismo, pues chocaba totalmente con todas estas ideas del teocentrismo, porque pues el ser humano se está experimentando en el mundo, se está experimentando a través de su razón, se está experimentando a través de sus sentidos, entonces pues ya no es un Dios que te dice cómo debes vivir, sino es tú experimentando la vida, la puedes cuestionar y puedes generar tus propias respuestas. A partir de estas dos como teorías filosóficas o ideologías, pues yo creo que como el artista del Renacimiento va a poder tener un discurso que decir, ya no solamente se va a quedar en hacer cuestiones religiosas, sino cómo entiendo yo el mundo y cómo lo expreso a través del arte, ¿no? Entonces, pues estas dos yo creo que fueron bien, bien importantes para entender el Renacimiento. Luego otra
en estos 4 minutos que nos quedan de esta sesión. Otra característica del Renacimiento es este regreso a las tradiciones grecorromanas. ¿Cómo? Ok, para ponerlo en contexto. Habíamos quedado que la primera parte de la Edad Media, pues los pueblos bárbaros, van a destruir todo lo que quedaba pues del Imperio Romano de Occidente. Entonces realmente es que quedan ruinas, fue lo que quedó, y se perdió todo este conocimiento, lo que habíamos hablado. Si un conocimiento no lo pasas de generación en generación, de pronto pues en 1000 años pues se pierde totalmente. Entonces aquí en el Renacimiento regresan a ver pues todo lo que estaban haciendo los griegos y los romanos en cuestión que filosófica, política, en cuestión artística. Entonces dicen, pues lo que estaban haciendo ellos se relaciona otra vez al racionalismo y al empirismo. Entonces pues me interesa saber qué estaban haciendo. Entonces hay una búsqueda ahí súper grande pues de encontrar, hacían viajes a Roma y todo para encontrar pues estas ruinas, encontrar el cómo hacían la arquitectura, el cómo hacían las esculturas, encontrar a los tratadistas, qué decían los tratadistas para poder retomar lo que había pues en estas tradiciones de Grecia y Roma. Más o menos para situarnos, o sea, porque a veces yo siento que, bueno, a mí me pasa, cuando nos tratamos de situar cronológicamente, estamos hablando que pasaron 1000 años y con Grecia pues como 1500 años. Entonces, si nosotros lo viéramos en retrospectiva, es como si nosotros en este 2022 estuviéramos buscando el conocimiento pues justamente de la Edad Media, más o menos como del 500, y dijéramos, es que nos parece muy interesante. Entonces, nada más para saber que pues sí fueron 1000 años que se perdió todo eso. Y nosotros así como que a veces, bueno, me pasa que lo veo y digo, no, pues es que no pasó tanto tiempo, o sea, no sé si les pasa esta como relación cronológica rara. O igual y no dimensionamos. No creo. No sé, bueno, no sé, a veces sí parece que ha pasado más tiempo y no es tanto. Ok, nada más para ver, recordar. ¿Cuáles según esto son estas tradiciones grecorromanas? ¿Qué podrías tú hablar de los, ya lo vimos en el semestre antepasado? Bueno, no me acuerdo. Pero ¿cómo podrías describir, cuáles tú podrías describir como las tradiciones grecorromanas son estas? Nos queda menos de 1 minuto. Piénsalo en lo que... Ok. Sale. Bueno.